Hola familia, qué gusto estar con ustedes y estar con ustedes aquí en casa. Hoy es un domingo especial porque es domingo de Pentecostés. Es la fecha en la que tradicionalmente la iglesia celebra el derramamiento del Espíritu sobre la iglesia y de esta forma el nacimiento de la iglesia universal. Y Pentecostés es una fecha inolvidable, pero tristemente es también una fecha olvidada, y de ahí el título de mi mensaje hoy: Pentecostés, una fecha inolvidable, pero es una fecha olvidada. Pentecostés era una de las 7 fiestas judías anuales conforme a la ley, y de estas 7 fiestas había 3 de ellas en las que todo adulto tenía que venir a celebrarla en Jerusalén. Pentecostés era una de estas 3. Se celebraba el Pentecostés 7 semanas después de la Pascua, y por eso era conocida también como la fiesta de las semanas. Y era también, el nombre oficial era la fiesta de la cosecha. Y fue precisamente en el día de Pentecostés y en esta fiesta cuando había gente judía de todas las naciones que habían venido y estaban presentes en Jerusalén, cuando Dios derramó su Espíritu y hubo una cosecha inmediata de 3,000 almas convertidas a Jesús después de que Pedro fue lleno del Espíritu Santo junto con los demás discípulos y se levantó y les predicó el mensaje del Evangelio. 3,000 almas fue la primera cosecha casi instantánea. Ahora, todos los creyentes sabemos y celebramos la Navidad, y sabemos que la Navidad representa el nacimiento de Jesús. Sin meternos en rollos de que si fue en diciembre o cuándo fue, eso no importa. El hecho es que la iglesia tradicionalmente tiene la fecha para celebrar el nacimiento de Jesús. Sabemos y celebramos también de alguna manera el Viernes Santo porque representa la muerte de Jesús. Sabemos también y celebramos el Domingo de Resurrección que representa el maravilloso milagro de la resurrección de Jesucristo y la promesa para nosotros de resurrección con Él. Pero una gran parte de la iglesia ni siquiera ha escuchado que hay un domingo de Pentecostés. Tal vez similar a aquellos discípulos en Éfeso, en Hechos 19, cuando Pablo les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Ahora, por muchas razones, los creyentes de los primeros siglos vieron la necesidad de poner por escrito un resumen de lo que eran las bases de la fe. Y estos documentos llegaron a conocerse como credos. El credo de los apóstoles es uno de ellos, y es uno que iglesias alrededor del mundo oran o recitan, la palabra que quieras utilizar, semanalmente en su reunión dominical, y de esta forma reafirman su fe, su conocimiento, su doctrina, su creencia. Y es una maravillosa manera de constantemente recordar los fundamentos de lo que creemos. Déjame leer y leamos juntos el credo de los apóstoles, esta versión. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Este es un documento lleno de verdad y de revelación acerca de quién es el Padre, quién es el Hijo y su obra por nosotros. Sin embargo, en cuanto al Espíritu Santo, solo se menciona su nombre. Creo en el Espíritu Santo. Y parece como si viniéramos hablando del Padre, viniéramos hablando del Hijo y casi como un frenón en el Espíritu Santo, y es todo lo que tenemos que decir. Creo en el Espíritu Santo. Esto podría ser por muchas razones,
pero yo pienso en compartirte dos hoy. La primera razón por la que no se dice nada más que creo en el Espíritu Santo es porque lo que la Biblia dice y enseña acerca del Espíritu Santo, de su presencia, de su obra poderosa en el creyente y de su obra en el no creyente para venir a Cristo, es demasiado amplio y extenso como para poder resumirlo en un par de líneas. Créanme, me enfrenté a esta situación a la hora de preparar este mensaje. Quieres hablar del Espíritu Santo, pero empiezas a ver que está en todos lados. ¿Cómo puedes agotar el conocimiento y la obra del Espíritu a un solo mensaje? Imposible. Número 2, creo que muchas veces queremos pasar rápido por el terreno del Espíritu porque no tenemos un entendimiento de quién es o qué hace. Entonces solamente lo mencionamos, creo en el Espíritu, sí, pero vámonos rápido porque no tendría manera de explicar todo lo que hay que decir acerca del Espíritu Santo. Y es casi como si dijéramos, sabemos quién es el Padre, sabemos quién es el Hijo, pero no tenemos idea de quién es el Espíritu Santo. Pero, familia, y me invito a mí mismo, a no ser prontos a criticar a quienes hacen esto, ya que nosotros también podríamos estar cayendo en el mismo problema, teniendo claridad en nuestra doctrina, teniendo claridad en nuestros fundamentos y sin embargo no teniendo una experiencia real de comunión y de vida con el Espíritu Santo, jactándonos de nuestra sana doctrina, pero viviendo una pobre experiencia. Necesitamos ambas cosas. Podríamos caer en algo similar a esto. Sabemos qué hizo el Padre, sabemos qué hizo el Hijo, pero no tenemos idea de lo que hace el Espíritu Santo. Muchas veces la iglesia vive, y lo hemos dicho anteriormente, vive la iglesia en una especie de divorcio, separando su doctrina de su experiencia, separando la luz del calor, separando la verdad de la vida. Y la Escritura jamás dijo, ni dice en ningún lugar que debamos hacer esta separación o este divorcio, o que debamos escoger cuál es el lado de las cosas que más se acomoda a nuestro temperamento. Bueno, a mí me acomoda más la doctrina, no, a mí me acomoda más la experiencia, a mí me gusta la luz de la verdad, a mí me gusta el calor del Espíritu. Y muchas veces, al jactarnos de una sana doctrina, es algo chistoso, porque a mí me llama mucho la atención cuando alguien dice acerca de su iglesia, nosotros somos una iglesia con sana doctrina, o publican en su página de internet, tal y tal iglesia es una iglesia con sana doctrina. Yo digo, por favor, puedo creer que tenga sana doctrina, pero por favor no te jactes de ello, porque nadie va a poner en su página de internet, bueno, nosotros somos una iglesia con una doctrina corrupta y lo que creemos está torcido. Nadie va a decir eso. Todo el mundo está convencido de que él o ellos son los que tienen la correcta doctrina. No necesitamos hacer esta separación. La Escritura jamás dijo que separemos la verdad de la vida o la palabra del Espíritu, jamás. Hay 3 preguntas el día de hoy. ¿Quién es entonces el Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Y número 3, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Sería imposible dar una explicación y respuesta, como dijimos, exhaustiva a todas estas preguntas en unos cuantos minutos, pero sirva a manera de inquietarnos. Mi interés el día de hoy verdaderamente es inquietarnos a buscar más y más del Espíritu, la vida y la experiencia del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hay muchas razones por las que necesitamos al Espíritu Santo, ya que son muchas las cosas que Él hace, pero quiero enfocarme en este aspecto. En ocasiones podemos pensar o hablar del Espíritu Santo como si fuera una nueva moda o una tendencia, o que es algo particular de ciertos grupos o denominaciones dentro de la iglesia. Sin embargo, podemos ver en la Escritura la presencia del Espíritu
desde el primer versículo y del primer capítulo del Génesis. Génesis 1:1-2. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo, familia, no es una fuerza, ni tampoco es una especie de fantasma. De hecho, tradicionalmente en inglés, el nombre que antiguamente y todavía se utiliza es Holy Ghost, el fantasma santo. No es un fantasma. El Espíritu Santo es una persona y tiene todas las características de una persona. Hay muchas de ellas, déjame mencionarte 4. El Espíritu Santo piensa, y puedes verlo esto en Hechos 15:28, habla en Hechos 1:16, dirige en Romanos 8:14 y puede entristecerse en Efesios 4:30. El Espíritu Santo es la manera o la persona en la que Jesús está presente hoy entre su pueblo, que somos la iglesia, y en cada uno de los creyentes. Como alguien ha dicho, me gusta esta frase, el Espíritu Santo es el otro yo de Jesús. Jesús lo llama en Juan 14, lo llama el Parácletos, que es la palabra griega para un consolador, para un ayudador, alguien que se pone del lado nuestro, alguien que aboga por nosotros, alguien que nos empuja y que nos anima en nuestras debilidades. Esa es la idea de Parácletos. En otras palabras, el Espíritu Santo lleva a cabo en nosotros la obra del Padre y la obra del Hijo, Jesucristo. Y de la misma manera en que en la creación el Espíritu Santo se movía sobre las aguas y traía orden al caos, cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, trae orden a mi caos y también desea moverse, así como sobre las aguas, moverse sobre y entre la iglesia o nuestras iglesias. Cuando Dios creó al hombre, en el siguiente capítulo de Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. La palabra hebrea aquí para hálito o aliento de vida es ruach. Se escribe ruach, se pronuncia ruach, que es la misma palabra para espíritu. El ruaj de Dios trae vida física al hombre creado y formado del polvo, pero también trae vida espiritual a nuestra vida y a nuestra iglesia. Estamos en espera, anhelantes, deseando que el viento ruaj, sí, sople más y más sobre nosotros. En el Antiguo Testamento vemos a la persona del Espíritu Santo viniendo sobre personas específicas para tareas específicas en momentos específicos. Hay el ejemplo de Bezaleel y hablaremos de esto más adelante en Éxodo 31, 3-5, que vino el Espíritu de Dios para creatividad artística en la construcción del templo. En Jueces lo vemos que viene y posee o viene con poder sobre personas como Gedeón, como Jefté, como Sansón una y otra vez, para ganar grandes batallas y llevar a cabo maravillas en el nombre de Dios. Y lo que vemos en lo físico en el Antiguo Testamento es lo que vemos en lo espiritual en la vida del Nuevo Testamento. Después se menciona más adelante, y entre muchas otras veces, se menciona en Isaías 61, cuando Isaías dice, el Espíritu del Señor omnipotente, el ruaj del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Esta es la misma profecía que se cumplió en Jesús el día que Él abrió el rollo, ¿sí?, en el día de reposo y lo leyó y les dijo, esta profecía se ha cumplido hoy
entre nosotros. Aquí está aquel sobre quien ha venido el Espíritu del Señor para traer libertad a los cautivos y traer buenas noticias a los pobres. Y ahora se cumple en nosotros también como iglesia al ser llamados y ungidos por el Espíritu Santo para llevar a cabo estas mismas obras de liberación, de libertad y de sanidad a los corazones heridos. Ahora, a medida que avanzamos en el Antiguo Testamento, viendo quién es el Espíritu Santo, vemos que hay una creciente expectativa, ya que Dios está prometiendo algo nuevo. Está prometiendo Dios un nuevo pacto, un nuevo derramamiento, un nuevo despertar, etc. Y una nueva manera de relacionarnos con Dios, particularmente en Jeremías y en Ezequiel, los profetas. Ya no será nuestra relación con Dios, dicen los profetas, con una ley externa, escrita en tablas de piedra, sino una ley interna, escrita en nuestros corazones por su Espíritu y transformando nuestros corazones de piedra en corazones de carne y corazones con vida. Este es el nuevo pacto. En el Nuevo Testamento Jesús lo llama la promesa del Padre. Y de la manera en la que en el Antiguo Testamento el Espíritu era para personas específicas, momentos específicos, tareas específicas, ahora la promesa del Espíritu Santo es para todos los creyentes, para todos los hijos de Dios. Dice el profeta Joel hacia el final del Antiguo Testamento: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos, sobre las siervas. Ya no es para algunas cuantas personas especiales y elegidas. Ahora es para todo tipo de personas del género humano. Es para hijos y para hijas, para ancianos y para jóvenes, para siervos y para siervas. Y fue precisamente esta promesa a la que Pedro hace referencia en Hechos 2, en Pentecostés, cuando la gente piensa que los discípulos están borrachos al ver su comportamiento extraño. ¿Qué les pasa a estos? Y aparte están hablando en otros idiomas y la gente que los escucha dice: eso es árabe, es mi idioma, esto es el idioma de mi tierra, esto es de Libia, etcétera, de los diferentes lugares donde se habían reunido. Ese es mi idioma, ¿cómo lo saben? Esta gente está borracha, dijeron. Pero el apóstol Pedro se levanta con los 12 y les dice: esto que ustedes ven y oyen es aquello que Dios prometió a través del profeta Joel. Esto es aquello: derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano, sobre hijos, hijas, jóvenes, ancianos, siervos y siervas. Esto es, ya llegó la promesa. Pero ¿por qué tanta emoción y alboroto por la llegada de este regalo? Si 10 días antes habían estado todavía con Jesús, ¿por qué tanta emoción? Porque representa a Jesús vivo y en poder, produciendo vida y poder en nosotros, sus hijos y su iglesia. Porque el Espíritu, la promesa, es quien da vida al creyente y es quien da vida a la iglesia. Y entonces, ¿por qué necesitamos tanto a este Espíritu Santo del que estamos hablando? Hay quien podría decir: yo realmente no necesito todo eso. O alguien puede decir también: nuestra iglesia está bien sin tanto alboroto. Mira todo lo que hemos logrado y no tenemos eso, ni nos preocupamos por ello. Alguien puede decir: yo no tengo tiempo para esa doctrina. Yo soy alguien práctico y prefiero dedicarme a vivir la vida cristiana. Déjame decirte, no tiene caso decir que no estamos interesados en esta doctrina y en esta experiencia, ya que si nuestra doctrina está equivocada, déjame decirte, si nuestra doctrina está equivocada, nuestra vida estará equivocada también. La raíz de la grandísima mayoría de nuestros problemas es una raíz teológica y de cómo entendemos, percibimos a Dios y lo que Dios desea de nosotros. El contenido de nuestra doctrina determina la conducta de nuestra vida. Grábate eso. El contenido de nuestra doctrina determina la conducta de nuestra vida. Y quiero animarnos. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Quiero animarnos a pensar en nuestra vida cristiana y nuestro ministerio cristiano como iglesia e hijos de Dios como un avión
como un avión que vuela entre dos colinas. Y estas dos colinas son muy peligrosas. El avión tiene ambas alas para volar, pero si alguna de las alas se le descompone, realmente no importa cuál de las dos alas se descomponga, porque tarde o temprano va a chocar. Nuestras dos colinas en esta ilustración se llaman intelectualismo y la otra se llama emocionalismo. Y nuestras dos alas del avión se llaman doctrina y experiencia. Las dos alas se llaman luz y calor. No tiene caso decir cuál de las dos necesitamos más, porque si no tienes emoción y experiencia y todo lo que tienes es doctrina, vas a irte hacia un lado y vas a chocar contra la colina del intelectualismo. Y si no tienes doctrina, vas a irte hacia el otro lado y chocar contra el emocionalismo. Y ahí es donde está la iglesia el día de hoy. Grandes sectores estrellándose en intelectualismo, otros grandes sectores estrellándose contra el emocionalismo, por evitar, o más bien, por no mantener un balance entre la vida, la luz y el calor, el espíritu y la palabra. Necesitamos ambas alas del avión, familia, a fin de que el cristianismo, nuestro cristianismo, florezca. Por eso mismo predicamos doctrina, pero vivimos experiencia. Predicamos doctrina, vivimos experiencia. La palabra y el espíritu deben de ir juntos. No necesitamos escoger entre luz y calor, doctrina y experiencia, conocimiento y vida, palabra o espíritu. Quiero que escuchemos lo que dice Martyn Lloyd-Jones, lo que dijo Martyn Lloyd-Jones en los años 60 del siglo pasado. ¿Qué fue lo que volteó al mundo de cabeza? ¿Fue acaso solo la enseñanza teológica? ¿La pronunciación clara de la doctrina correcta? No, muy por encima de eso estaba la poderosa demostración del Espíritu. ¿Cómo lograron aquellos hombres voltear al mundo de cabeza? La respuesta está en que en el libro de los Hechos tenemos el registro de un gran avivamiento del Espíritu Santo siendo derramado. Lo que sucedió no pudo haber sucedido de ninguna otra manera. ¿Cómo es que nacieron todas esas iglesias en el libro de los Hechos? ¿Sería acaso porque los apóstoles enseñaban la doctrina correcta? Por supuesto que no. Fue la demostración del Espíritu y de poder que acompañaba la doctrina correcta que se predicaba. La sana doctrina por sí sola puede dejar a la iglesia muerta. Puedes tener una sana doctrina muerta, puede ser muy ortodoxo, pero muy inútil. Más allá de una sana doctrina estaba la demostración, la unción, el derramamiento del poder del Espíritu Santo, lo cual es la única explicación de las asombrosas cosas que sucedieron. Tomemos en cuenta, dice Martyn Lloyd-Jones, un predicador galés en Londres del siglo pasado. Algunos dicen que Martyn Lloyd-Jones fue para Inglaterra en el siglo XX lo que Carlos Spurgeon fue para Inglaterra en el siglo XIX. Era ese tipo de estatura la que este hombre tenía. Y él continúa diciendo, tomemos en cuenta todo lo que los discípulos tenían antes del Pentecostés. Habían estado con Jesús en persona, habían visto sus milagros, habían escuchado su enseñanza y de hecho ya tenían algo de práctica en el ministerio, ya que Jesús los había enviado a sanar toda enfermedad del pueblo y a predicar. Eran testigos presenciales de su muerte y resurrección, y aún más, Jesús había abierto sus mentes para que entendieran la Escritura después de su resurrección, a fin de que pudieran verlo en toda la ley y los profetas. Y sin embargo, Jesús les dijo, esperen la promesa del Padre. Aún no están listos. A pesar de tener todo lo que ya tienen, todavía no tienen lo que necesitan. Podríamos pensar
que estos hombres estaban ya en la posición perfecta para salir y predicar y plantar iglesias, pero Jesús no pensaba así. Ya tenían todas las herramientas necesarias, tenían todo el conocimiento, pero se necesitaba otra cosa. El conocimiento es vital, pero aún así necesitaban este poder, esta unción, esta demostración del Espíritu. Si esto fue necesario para estos hombres que tenían todo eso, ¿cuánto más lo será para nosotros? ¿Cuánto más, familia, será necesario para nosotros recibir de la unción, del derramamiento y del poder del Espíritu Santo para vivir nuestra vida cristiana y llevar a cabo la obra del Señor Jesucristo a todas las naciones en el siglo XXI? Estos hombres habían experimentado todo con Jesús, sin embargo Jesús les dice: ya tienen todo lo que tienen, sin embargo no tienen lo que necesitan, y lo que necesitan es el derramamiento poderoso del Espíritu Santo en sus vidas. ¡Qué increíble pensar de esta manera! Pensar que la doctrina por sí sola puede darnos vida, pero estar muertos. Y qué triste la visita de Jesús a la iglesia, a una de las iglesias del Apocalipsis, una de las 7 iglesias, y le dice: yo sé que tú tienes vida, pero en realidad está muerto. Familia, déjame decirte, tenemos que renunciar a esa idea y a esa posibilidad de que Jesucristo pudiera visitarnos y dijera: qué padre nombre, fuente de vida. Pero no hay tal. Ustedes necesitan el Espíritu Santo y el derramamiento y el poder. Por eso lo necesitamos. Las cosas y el mundo se volteó de cabeza, no porque los discípulos hablaran con sana doctrina, sino porque venían con demostración del Espíritu y de poder, y con la vida poderosa de la experiencia del Espíritu Santo en nosotros. Ve estos versículos. 3 son del apóstol Pablo, 1 es del escritor de Hebreos. Romanos 15, 18 al 19 dice Pablo: no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. Por todos lados he predicado. Sí, pero no lo he hecho nada más con palabras, sino con palabras y con obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. A los corintios les dice algo similar, 1 Corintios 2, 4, 5. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Familia, que nuestra fe no esté fundamentada nada más en sabiduría, en conocimiento, ¿sí?, sino fundamentados en el poder de Dios. Por eso Pablo le dice a los Gálatas: ustedes recibieron el Espíritu por cumplir con la ley o por el oír con fe. El Dios que hace maravillas y milagros entre ustedes lo hace porque son cumplidores de la ley o porque hay fe entre ustedes. Eso le dice a los Gálatas, no lo tengo aquí. A los tesalonicenses les dice Pablo: porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Entonces, este es el proceder de Pablo, y podríamos ir por cada una de sus cartas, y Pablo menciona algo similar, y no necesitaríamos ir al libro de los Hechos, porque es increíble las manifestaciones de poder ahí también. Pero Pablo dice: yo no quiero llegar y predicar con palabras de humana sabiduría o solamente con palabras. Yo quiero que su fe esté fundamentada en el poder de Dios. Por eso hemos venido a ustedes con un mensaje, no solo con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo. No les hablé, no les prediqué únicamente palabras sabias y elocuentes, y esto se lo dice a los corintios, que eran gente que como griegos perseguían la sabiduría. Les hablé con demostración del poder del Espíritu Santo. La versión Reina Valera dice: con demostración del Espíritu y con demostración de poder. El autor de Hebreos lo dice de esta manera: a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella, hablando de la salvación en el pasaje. Dios ratificó el testimonio de la salvación
con señales, con prodigios, con diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo, según su voluntad. Nuestra salvación, nuestro abrazar la verdad, ha de ir acompañado y fundamentado con las manifestaciones del Espíritu y de poder, con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo. Y familia, en el siglo XXI, en una ciudad tan avanzada y desarrollada como lo es Guadalajara, si hemos de poner a este mundo de cabeza una persona a la vez, una familia a la vez, un matrimonio a la vez, un asistente a Celebremos la Recuperación a la vez, una visita a nuestra iglesia a la vez, si hemos de voltear el mundo de cabeza, necesitamos la demostración del Espíritu y de poder, y que no únicamente hablemos palabras de humana sabiduría, sino Dios envía entre nosotros señales y milagros, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios, como dice Romanos, con demostración del poder del Espíritu, como dice Corintios, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y profunda convicción, como dice Tesalonicenses, con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Es así como se logró todo lo que se logró hasta el día de hoy, 2000 años de avance del reino de Dios a través de la iglesia. Y es así como ha de lograrse todo aquello con lo que soñamos y que de lo que tenemos una visión, llenar esta ciudad con iglesias llenas de la gracia de Dios y llenas del Espíritu Santo de Dios. Familia, hay más, hay mucho más. Hay más del Espíritu para nosotros, no lo hemos visto ni experimentado todo. Hay más del conocimiento de Dios para nosotros, hay más de la experiencia de Dios para nosotros, hay más de la palabra y del Espíritu para nosotros. La palabra y el Espíritu. Trata de imaginarte un noviazgo sin emociones. Dios no es como aquel marido, ¿sí?, que le dice a su esposa, le dice, es que nunca me dices que me amas. Y el marido le dice, claro, el día que nos casamos hace 25 años te dije que te amaba. Y si cambio de parecer, yo te aviso. No, Dios es un Dios que constantemente, como orábamos esta semana, el jueves, quiere hablarnos, mostrarnos de su amor inagotable, hacernos saber que somos un pueblo amado. Y por eso, como dice Romanos 5, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo viene y nos confirma en el amor de Dios. Pero trata de imaginarte también un noviazgo sin conocimiento. Imposible tener un noviazgo sin emociones y sin conocimiento de la otra persona. Puedes llamarle derramamiento, puedes llamarle llenura, puedes llamarle segunda experiencia, puedes llamarle bautizo, llámale como le llames. Cualquiera que sea la forma en que lo llamemos, lo necesitamos. Yo lo necesito. Urgentemente lo necesito y lo estoy pidiendo. Y lo que vemos en las Escrituras son hombres y mujeres igualitos que yo, llenos de fallas, de errores y de debilidades, pero llenos del Espíritu Santo para lograr cosas maravillosas. El Espíritu del Señor vino sobre ellos, los poseyó, como a Gedeón y a Jefté, e hicieron grandes cosas. Pero en el nuevo pacto bajo el cual vivimos, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y de todos los creyentes todo el tiempo. Y en aquel día de Pentecostés, cerrando su sermón, Pedro dijo, en efecto, la promesa, refiriéndose al Espíritu Santo, la promesa es para ustedes, para todos los que habían venido de todas las naciones, es para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Es para nosotros, familia, es para nuestros hijos, para los que estábamos lejos, para los que éramos extranjeros del pacto de Dios y que por gracia hemos sido traídos a cercanía con Dios.
Es para nosotros porque hemos sido llamados por Dios. Para nosotros es la promesa. ¿Puedes decirlo? Para mí es la promesa. Finalmente, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Y no pretendo exponer esto exhaustivamente. Es algo que quiero dejarte para que vayas y lo hagas, para que vengas y lo hagas una y otra vez. Juan 7, 37 al 39, un pasaje increíble. En el último día, el más solemne de la fiesta, en otra de estas fiestas que mencionamos, no en la de Pentecostés, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. En esa fiesta el sacerdote en el templo agarraba unas vasijas de agua y las derramaba, representando el río de Dios que salía del templo en Ezequiel 47. Y cuando están todos viendo el derramamiento del agua, Jesucristo se pone de pie y les dice: oigan, si alguno tiene sed, venga a mí. No es a un templo, no es a una cubetada de agua, venga a mí y beba. Les digo esto: el que crea en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿Te acuerdas de aquel río del templo en Ezequiel 47? Ahora puede brotar desde acá adentro, porque aquí mora el Espíritu de Dios. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Y esos somos nosotros, que creemos en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Hay tres cosas que dice Jesús que hacer para venir y recibir de esto. Dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Para buscar más de la llenura del Espíritu Santo, yo no lo sé todo, pero sé esto. Sé que tengo que reconocer mi sed. Tengo que venir a Jesús y tengo que beber de Él. Y esto, familia, es lo que estoy haciendo y es lo que quiero invitarte a que hagas. Estoy reconociendo mi sed de Dios, mi necesidad de Dios, mi urgencia del Espíritu de Dios. Y estoy viniendo a Él y diciendo: Jesús, tú dices que vengamos, aquí estoy. Ayer estuve en un parque diciendo: Dios, aquí estoy. Haz soplar tu viento. Y donde esté, estoy diciendo: Señor, aquí estoy. Ven, reconoce tu sed. Ven a Jesús y simplemente bebe de Él. Aquí estoy queriendo beber de ti. Y cuando bebes, no estás hablando, no estás chiflando, no estás cantando. Y a veces queremos venir y decir: oye, Dios, por favor. No, bebe, recibe. Es como la gracia, la recibimos. Es el Espíritu de Dios, lo recibimos. Y dejando que Él vaya mojando. Y muchas veces, esto toma tiempo y toma diferentes ocasiones. Es como una esponja que está seca y vieja, ¿sí? Y hay que meterla al agua. Y se empieza a ablandar. Y una cosa es que la esponja esté adentro del agua, pero después de un tiempo, el agua está dentro de la esponja. Y así es como debemos de venir. Señor, aquí estoy seco, Señor. Reconozco mi sed y estoy seco y vengo como esponja seca, Señor. Primero que tu agua esté sobre mí, pero después que tu agua me llene. Y como esponja quiero absorber, quiero venir y quiero beber. Jesucristo ya fue glorificado. En este momento no había sido glorificado. Ahora podemos venir. Él ya fue glorificado, el Espíritu Santo ya fue dado. Tengo sed, estoy viniendo y estoy bebiendo. Te invito a hacer lo mismo. Quisiera cerrar orando juntos. Y a medida que la banda pasa y después de esta oración podamos tener un tiempo, si tú quieres pasar aquí al frente a beber, si tú quieres acercarte y decir: yo soy de esos de los que tienes sed. Oscar, yo soy igualito que tú, estoy seco, es más, estoy sequísimo. Estoy como una esponja vieja y necesito que el agua me refresque, el agua del Espíritu de Dios. Ven, pásale aquí enfrente y dile: Dios, aquí estoy, vengo a beber, poco a poco a beber. Y si Dios hace algo inmediatamente, ¡wow! ¡Qué experiencia maravillosa! Si Dios lo hace gradualmente, que también lo hace así a veces,
Qué experiencia tan maravillosa también. Pero la idea es que vivamos llenos, recibiendo de ese derramamiento, unción, llenura, experiencia, llámale como gustes. Búscala. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Si gustas empezar a pasar aquí junto a la banda al frente, párate aquí. Tal vez alguien ore por ti, tal vez te quieras arrodillar aquí. No importa, o lo quieras hacer ahí en tu lugar, arrodillarte o buscar de Dios. Simplemente ven. Dios, yo quiero rogarte hoy, Señor, que seamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Quiero decirles algo antes de continuar orando. Yo renuncio a la idea de una iglesia que no sea llena del Espíritu Santo. Y voy a buscar esto, ¿sí? Voy a buscar esto continuamente para que seamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Y te pido que hagas lo mismo junto conmigo. Apartes tiempo, apartes atención, apartes corazón, apartes meditación. Dios, llénanos con tu Espíritu Santo. Señor, haz de Fuente de Vida una iglesia llena de gracia y llena del Espíritu Santo. Señor, haz de nosotros, haz de mí y haz de mis hermanos y hermanas creyentes llenos del Espíritu Santo. Hoy reconocemos nuestra sed. Hoy venimos. Hoy queremos beber, Señor, porque lo necesitamos, Padre. Concédenos. Tú dijiste, Señor, si un hijo le pide a un padre un huevo, no le dará una serpiente, o si le pide pan, no le dará una piedra. ¿Cuánto más no dará Dios su Espíritu Santo a sus hijos que se lo piden? Y hoy venimos así. No queremos una piedra, no queremos una serpiente, ni un pan, ni un huevo. Queremos tu Espíritu Santo derramado en la iglesia y en nuestras vidas, y en nuestros hijos y en nuestras hijas, y en ancianos y jóvenes, y en siervos y en siervas, todo para la gloria tuya y para la expansión de tu reino en este día, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Y decimos, amén. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue buscando, sigue bebiendo, sigue viniendo. Dios te bendiga. Gracias.